Gracias al doctor Alberto Saladino, filósofo, catedrático, fundador de Morena en Toluca. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, qué bueno, estamos aquí a sus órdenes con todo gusto para usted, para su público. Claro. Hablar de Morena, pues tendrá que hacerse de aquí y para el futuro de una manera distinta a lo que tradicionalmente venimos escuchando de los partidos políticos. Conocer un poco de la historia, de lo que ha sucedido con este que se ha convertido en poco tiempo en el partido más importante de la República Mexicana, pues es hoy importante para darle también un poquito de perfil a lo que está sucediendo en este proceso electoral, que también resulta ser el más importante en la historia democrática de la República Mexicana. Sí, así es, 10 años tiene, fue 2011, cuando de manera oficial, a concurso de nuestro actual presidente de la República, ciudadanos que no militábamos en ese momento en partidos políticos, decidimos empezar a debatir, dialogar, determinar cómo reconducir los destinos de este país al margen de los partidos tradicionales. La decisión que se tomó fue formar un movimiento social. Esa organización llevó el nombre de Movimiento de Regeneración Nacional. Allí en el nombre iba el propósito específico. Y claro, en el año 2014 se decidió participar para solicitar el registro oficial como partido político. En el 2015, ya con el nombre, con el acrónimo de Morena, el partido se llama Morena, este partido participa en las elecciones y obtiene un porcentaje inédito para una primera ocasión que un partido solicita su registro. No eran los límites del 2%, del 3% al que aspirábamos, sino alcanzar casi el 10% de la votación del respaldo ciudadano. Y eso llevó para que preparáramos las condiciones para que 3 años después lucháramos de manera real para llegar a la presidencia de la República, y lo conseguimos con un respaldo impresionante, histórico. Nunca en la historia de este país, 30 millones de personas asistimos a las urnas para llevar al presidente de la República que hoy tenemos, con una legitimidad que pocos lo han tenido en la historia política de nuestro país. Y hoy nos encontramos por eso en el escenario público, en una casa de cristal donde todo el mundo nos ve. Y esto obviamente pues es un aliciente para que los protagonistas del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy del partido político, estemos empujando para que esto continúe en el desarrollo de la democracia y consolidación de una democracia verdadera, decimos nosotros, en esta sociedad mexicana de principios del siglo XXI. Se esperaba a Morena este éxito arrollador del que no solamente con el que alcanzan la presidencia, sino con el que siguen construyendo la presencia en la República Mexicana. No, es inimaginable esta situación, pero habría que decir que teníamos nosotros un antecedente en América Latina, y ese antecedente era de que había habido una ola de democratización con gobiernos verdaderamente populares en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, que van a de alguna manera contextualizar lo que vamos construyendo en el caso mexicano. Porque México, pues obviamente es un poco el representante de estos países, de esta vocación latinoamericanista, y creímos que iba a llegar el momento. Entonces estuvimos trabajando para que esto se diera, y al final del día pues ha resultado muy exitoso, porque hoy México se ha colocado justamente en la parte delantera de esta nueva ola de democratización que está sucediendo en América Latina. Entonces es parte de un contexto internacional, y yo creo que esa contrastación entre lo que sucede en México y lo que está sucediendo en el mundo nos lleva a mostrar lo inédito, lo sorprendente, lo único de este proceso que hemos tenido y que estamos construyendo en México con la vanguardia de Morena como partido político. Estamos platicando con el doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Toluca. Morena como fenómeno social, como fenómeno político, rompiendo esquemas, rompiendo la forma tradicionalista. Eso quedó en evidencia desde el principio. Sin embargo, pues ya las historias locales fueron también construyéndose con sus propias aristas, particularmente Toluca, y recordamos en aquellos ayeres, no hace mucho, hace un par de años, se decía que quizá Toluca no tendría la forma para poder
darle a Morena esa fortaleza. Sin embargo, ahora los hemos visto cada vez más cercanos a toda esa dinámica de crecimiento que se podría esperar de Morena. Hubo críticas al principio, doctor. Sí, claro. Podríamos nosotros decir que la construcción aquí en Toluca ha oscilado entre un afán de mucha gente por buscar el cambio y la falta de una organización muy bien estructurada que lograra canalizar todas esas inquietudes de cambio. Pero además en Toluca ensayamos muy bien lo que en realidad es el perfil de este partido, de ser un partido incluyente, un partido pluralista. No se había dado el caso de esta visión, porque todos los partidos del siglo XX fueron partidos más bien de carácter ideológico. Entonces teníamos partidos de centro, partidos de izquierda, partidos de derecha, y en Morena militamos, se ha permitido, se ha abierto la puerta para que puedan ingresar gente de todos los credos, de todas las tendencias. Y aquí en Morena no hemos dejado que los dirigentes se conviertan en los dueños, en los que determinen el decurso de este partido, sino que hemos apelado a la participación de la sociedad y tenemos muy claro que en Toluca, en México, en realidad, hemos creado a Morena como un instrumento de la sociedad. No es un partido de los dirigentes, es un partido de la sociedad, es un instrumento de la sociedad para seguir promoviendo sus luchas, el cumplimiento de sus necesidades, sus expectativas. Y es allí entonces donde encontramos esta novedad que ha permitido entonces que en Toluca, pues sí, nos lleguen gente procedente de todos los partidos políticos, las militancias de gente del PRI, de gente del PAN, de gente del PRD, de gente de los otros partidos políticos, pero más pueblo, gente que nunca había militado políticamente. Y esta vocación democratizadora, esta vocación abierta de Morena en Toluca es lo que ha consolidado a este partido como un imán para que siga llegando y siga expandiéndose en el ánimo de la sociedad de nuestro municipio. Hay jaloneo interno y esto pues, bueno, no se puede negar, lo vemos, se nota y además en ciertos momentos se hace hasta con este tinte de escándalo. ¿Le abona o le quita a Morena esto? Allí hay que decir dos cosas que yo creo que son muy importantes. La pregunta de ustedes es una pregunta que da en el clavo sobre la dinámica de los partidos políticos. Hubo una época en que los partidos políticos y particularmente los partidos de oposición y de entre ellos los de izquierda se dedicaron a desarrollar posiciones muy sectarias, donde cada quien argumentaba tener la verdad y al final esas disputas que se engolosinaban impedían que se presentaran como alternativas a la sociedad. Esto, naturalmente, no es propio del siglo XX, de los partidos antiguos. Se ha querido abonar porque como ha llegado gente de otros partidos, han llegado a querer a manifestar sus tradiciones políticas. Y esto es lo que ha empujado a que se visualice esa visión de disputas, de rebatingas. No es el caso de Morena. En Morena no tenemos esta posibilidad. Nadie puede decir que tiene, por un lado, el control total de este partido y, por otra parte, tampoco puede quedarse con todo, con el pastel completo, sino que aquí se trata de que todos participen y contribuyen a resolver los problemas de la sociedad. De modo que esta dinámica en Morena, ahora que estamos en un periodo de intercampaña, el partido nuestro está decidiendo quiénes van a ser los candidatos, hay críticas, hay debate, hay planteamientos de manera muy respetuosa. No hay descalificaciones. Y en Morena menos hay violencia. Lo que hay es este deseo de participar, de buscar que se tomen las mejores decisiones. Y entonces en eso está volcado hoy la militancia de Morena. La militancia de Morena anda consultando a la sociedad a través de encuestas, a través de visitas, pero también al interior hay debates acalorados sobre quiénes deben ser las mejores personas, los mejores perfiles. Y nos encontramos en esa situación porque al final del día hubo una convocatoria muy inteligente que elaboró la dirigencia nacional que consiste en invitar a que se inscribiera cualquier miembro de Morena, o sea, nadie está exento de poder haber sido un personaje que quisiera registrarse como candidato, pero también cualquier ciudadano, o sea, no estuvo limitada la convocatoria a la gente de Morena. Esto hace que entonces gente que no milita en Morena, como es el caso de nuestro actual presidente municipal de aquí de Toluca, él
se haya registrado sin ningún problema. Pueden registrarse todos, pero el que va a tomar la decisión es la dirigencia nacional con base en los criterios que tiene Morena dentro de su declaración de principios, dentro de su práctica y dentro, sobre todo, de sus estatutos, de la práctica de la democracia que se busca instaurar como una práctica real en el presente y en el futuro de este país. El gobierno municipal de Toluca, que ha dado también de qué hablar, que ha sacado pues la cabeza para hacerse notar también a escala nacional. Primero por el perfil de su presidente, el cual, como bien nos recuerda, doctor, pues ha transitado justamente por otros partidos, pero eso no le impide contender por Morena. También aquí nos encontramos de repente con una calificación nacional, es decir, de presidente de la República como el mejor catalogado, uno de los más altos en América Latina, pero en paralelo también en algunos gobiernos municipales con una calificación no tan buena, incluso dentro de los rangos bajos. ¿A qué le podemos achacar esta dinámica, doctor? Aquí una explicación muy elemental, política, muy certera, es que estos gobiernos que llegaron en la ola del actual presidente de la República, en la ola obradorista para conquistar la presidencia de la República, pues no vienen de la misma cultura política de tradición, de lucha, de izquierda, de los movimientos sociales, sino ellos vienen de las componendas de partidos políticos tradicionales y obviamente no empataron sus formas de gobernar con el proyecto nacional, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que palabras más, palabras menos se reducen uno, a poner el gobierno al servicio de la sociedad. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Está dedicado en cuerpo y alma a servir y cumplir el proyecto que él prometió. No es el caso de muchos de nuestras autoridades, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, porque ellos tienen otra lógica. Ellos siguen pensando que ejercer el poder es el beneficio para ellos o para los grupos que los llevaron al poder. Y esto, mientras no cambien esa percepción, la sociedad, que es muy acuciosa, está valorando, está calificando. Y naturalmente, pues también adentro del gobierno se ha revisado este diagnóstico de que hay gobiernos municipales que no cumplieron esa expectativa. Y algunos de ellos están en la cárcel, como el caso del presidente municipal de Sinacantepec, para no ir tan lejos. Entonces, estas cuestiones hoy se buscan corregir en los criterios que está impulsando la dirigencia nacional para elegir a cuadros que no reediten ese tipo de conductas, sino que, mejor dicho, vayan en consonancia con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación, que también ha sido todo un fenómeno, dicho sea de paso, y que ahora, pues en medio de este proceso electoral, que ya bien como comentábamos, doctor, es el más importante de la historia democrática de la República Mexicana, cobra especial relevancia. Es el punto en donde se mide el nivel de aprobación del que ya estamos hablando. Además, dicho sea de paso, siempre los niveles del presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí del 60% a estas alturas de la administración, pues también es algo inconcebible. Así es. Sí, en realidad el fenómeno primero de la Cuarta Transformación del proyecto que está encabezando el presidente de la República se sustenta en un hecho único. Las transformaciones que hemos tenido en este país, la de la independencia, la de la reforma, la de la revolución, fueron transformaciones que se anclaron en la violencia. La gente tuvo que tomar las armas para poder imponer la necesidad del cambio. Y en esta Cuarta Transformación fue un cambio pacífico. La gente acudió masivamente, por eso es relevante el dato, solo con la credencial de elector, a proceder en la necesidad de implantar un nuevo régimen de gobierno en este país. Entonces, esa circunstancia es lo que lo hace único en la historia nacional. En segundo lugar, habría que decir que este proceso de transformación nacional ahora quiere dejar historia y la está construyendo en el sentido de que queremos transitar con esa lección cívica del 2018, queremos transitar a que de ahora en adelante en este país se practique realmente la democracia.
y que este fenómeno que nos tocó vivir de una elección tan grande, porque hay en juego cientos de postulaciones que se están haciendo para poder llegar al gobierno, a los gobiernos municipales, electorales o el cambio de los congresos locales, el Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados Federal, está llevando a que la gente se está buscando que se creen las condiciones para que la gente realmente elija democráticamente, sin los condicionamientos clientelares, sin acciones corporativas, sin actos de corrupción, sin gastos excesivos de campaña, para que la gente de manera informada elija este 6 de junio y entonces vamos a ver, esa es la idea, es el sueño que tenemos, que los gobiernos que emerjan de cualquier partido político, hay que decirlo, de cualquier coalición que emerjan, tengan toda la legitimidad del pueblo. A eso estamos invocando, a que sea el pueblo el que determine, el que elija por vez primera esto. Por eso el presidente de la República, ahora que hacía uno de sus últimos discursos en una visita a San Pedro de las Colonias, donde creció, vivió y empezó su práctica política, Francisco Indalecio Madero, pues lo invocaba porque él deseaba una lucha realmente democrática por el poder. No lo logró hacer y nosotros creemos que eso no se pudo hacer en la tercera transformación. Creemos que ahora están dadas las condiciones para llevarlo a cabo en este año 2021, en este proceso tan largo, tan grande electoral que tenemos, y yo creo que estamos en la ruta para poder hacerlo. Estamos platicando en entrevista especial con el doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Toluca. Doctor, entendiendo la revolución, el concepto de revolución como una evolución acelerada, mucho se ha hablado de Morena con respecto a sus políticas, las cuales incluso han sido tachadas de populistas. Entonces, ¿Morena es revolucionario o populista? Sí, no, el ejemplo, lo que usted menciona es muy importante, lo que pregunta, y a mí me da la oportunidad de poder explayar un poquito sobre la semántica de estos dos conceptos. El concepto de revolución se usó por vez primera en el año de 1543, cuando un prominente científico, un sacerdote, por cierto, de nombre Nicolás Copérnico, tenía en la cabeza de que nuestro sistema planetario no funcionaba como lo decían los tolemaicos. La Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra, en todo caso, en la concepción de Ptolomeo, reeditando una idea de otros personajes de la época de los griegos, señalaba que más bien el Sol era el centro del sistema, del movimiento de los planetas, del sistema planetario, y donde la Tierra era un planeta más, le daba vuelta al Sol, y él denominó a su obra Revolución del Orden Celeste. Usó la primera vez el término revolución para invocar un acontecimiento de la naturaleza, un acontecimiento que se puede comprobar. Es el cambio que se da de 360 grados, esa es la idea de revolución. En el siglo XVIII, vamos a tener que se habla de la primera revolución política. Así es. Fue la francesa de 1789. En realidad, fue pocos años antes, Estados Unidos había hecho una verdadera revolución, la revolución de independencia. La revolución de Estados Unidos fue previa a la revolución francesa. De modo que políticamente el siglo XVIII es el siglo de las revoluciones, políticamente. Así es. Pero también podríamos aplicarlo a otros ámbitos, pero no me voy a extender más en ese sentido, sino decir que si eso es lo que implica el concepto de revolución, de cambios en el sentido radical, eso es lo que está haciendo Morena. Está haciendo un cambio de la manera de hacer gobierno. ¿En qué consiste este cambio? Primero, el gobierno se había degenerado, lo habían degenerado los gobiernos del PRI y del PAN, de convertir el gobierno en un espacio para beneficio de unos cuantos. El uso del poder a su servicio. Y lo que hoy ha hecho el presidente de la República es poner al gobierno al servicio de la gente. La gente, el gobierno va a servir a la gente. Y en ese sentido es un gobierno que atiende a la gente, un gobierno de carácter muy humanista, porque lo que importa es la gente. Los otros gobiernos lo que importaba era el dinero, y todo lo mercantilizaron, todo lo llevaron al ámbito de la compra y la venta. Por eso degeneraron la política, porque ellos hicieron antipolítica en los hechos reales, que consiste en buscar la manipulación de las acciones de gobierno
gobierno para beneficio de unos cuantos. Y ahora lo que nosotros estamos encontrando y ha hecho el gobierno en ese fenómeno de revolución y de que el partido está actuando no porque se diga, sino porque está actuando revolucionariamente, es cambiar esta forma de hacer gobierno. De suerte que entonces ahora este gobierno es un gobierno interesado en las personas, interesado en la solución de ellos y de no beneficio de las cúpulas, de la élite, sino llevar todos los beneficios a favor del pueblo. La palabra populismo es una palabra que se usaron por primera vez los rusos, hay que recordarlo, a finales del siglo XIX, y luego en América Latina los politólogos identificaron que hubo 3 gobiernos muy clásicos, los más importantes, hubo más, que buscaron a principios del siglo XX dar beneficios al pueblo, y invocaron mucho la palabra pueblo. Entonces, por eso identifican a este tipo de gobiernos como gobiernos populistas, porque están a favor del pueblo o de las mayorías del pueblo. Fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fue el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, fue el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil. Se les ha identificado como populistas. En el caso del general Lázaro Cárdenas, en efecto, fue un gobierno que buscó llevar los principios de la Revolución Mexicana a favor del pueblo. Hizo cosas insólitas como haberles expropiado 18 millones de hectáreas a los dueños de las haciendas y de entregárselos a los campesinos que trabajaban acasillados o no acasillados en estas haciendas. Entonces, esta visión de darle prioridad al pueblo, la identifican como populista. Pero este gobierno no solamente está atendiendo esas necesidades del pueblo, sino está cambiando la manera de hacer gobierno. De suerte que entonces Morena está actuando, tiene un proyecto muy revolucionario en ese sentido, pero sin dejar de lado el hecho de que está atendiendo a las mayorías de la población. Su lema, con el que se posicionó el actual presidente de la República, es muy claro en ese sentido: por el bien de todos, primero los pobres. Pero esa frase clásica no es una frase populista, es una frase, incluso podría verse como una frase clasista, porque está a favor de una clase social, en este caso los desposeídos, para que se reivindiquen y tengan mejores condiciones de vida. Entonces, yo en una apreciación de debate político, de debate ideológico, no dudaría en plantear a partir de los documentos básicos de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación, que está, porque la palabra transformación es equivalente a revolución, podríamos designar a este partido como un partido verdaderamente revolucionario, no de nombre, sino de acción. Doctor Alberto Saladino, fundador de Morena en Cadena Azul Radio 95.7. Doctor, otra de las dinámicas de cambio que se ha visto, al menos en la administración pública federal, es la presencia de la mujer. La mujer en Morena. ¿Nos puede abordar el tema? Claro, la mujer. Este es el momento más álgido de lucha y de concreción de resultados de la participación de la mujer en la vida pública. Y nosotros tenemos que seguir estimulando esa situación. Además, hay que hacerlo, y en el caso nuestro, desde el Estado de México, porque si hay algún lugar donde nacieron las demandas para reivindicar la dignidad de la mujer, fue aquí en el Estado de México. Era 1690-91 cuando una mujer llamada Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida popularmente con el nombre de religiosa Sor Juana, escribió una autobiografía espléndida en la que señala que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre, que no tiene más, pero tampoco tiene menos que el hombre. Entonces, ella, algunos, yo en especial, he escrito textos al respecto, la ubico como la creadora, la inspiradora, la madre del feminismo en el mundo. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, esa tradición en México se ha continuado y naturalmente hemos tenido luego en el siglo XX, para citar solamente otro caso muy elocuente, de una diplomática, una mujer que estudió filosofía, pero que se conoce más por su obra literaria, Rosario Castellanos,
la otra mujer que viene a empatar estos planteamientos, pero ya en el siglo XX, de Sor Juana, y entonces empieza una participación intelectual por reivindicar a la mujer, pero que se empata con la lucha de la mujer que iniciaron gobiernos socialistas en Yucatán, con el caso de Carrillo Puerto de manera especial, que se van a hacer allá por los años de entre 1918 y 1925, acciones que van reivindicando a la mujer. Obviamente va a ser en la década de los años 50 cuando logra la mujer el derecho al voto, y en el proyecto de la Cuarta Transformación está logrando, está imponiendo la equidad de géneros, la igualdad. Por eso ahora hay en el Congreso local mitad de mujeres y mitad de hombres en la representación popular. Y en el gobierno del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a tener que más de la mitad de su gabinete son distinguidas mujeres. Gente con obra, con capacidad, que no habíamos permitido porque predominaba, sigue existiendo esta cultura. Yo no lo puedo llamar cultura, lo tengo que llamar incultura patriarcal, de no reconocer la valía de más de la mitad de la población del país y del mundo. Por eso, para nosotros no es una cuestión de retórica, no es una cuestión de quedar bien con las damas a quienes queremos mucho, sino más bien demostrar que estamos en la misma situación, en las mismas condiciones, y que el desarrollo de la cultura nacional ha sido producto de hombres y mujeres. Y queremos que se potencie, queremos llevar a México a un nivel superior de convivencia sin la participación de la mujer, más bien con la participación de la mujer, y será la mujer la que incluso nos pueda visualizar nuevos escenarios para un mejor futuro para esta sociedad mexicana. Doctor Alberto Salarino, fundador de Morena en Toluca, una pregunta que a todos nuestros invitados les hacemos y que va en el sentido de los jóvenes. ¿Qué le puede decir a los jóvenes que nos escuchan en estos momentos? Sí, que los jóvenes no son el futuro de México, ni de Toluca, ni del Estado de México, son el presente. Y que fueron los jóvenes con esa natural rebeldía de la edad los que ayudaron a que esa proeza del 2018 se hiciera realidad. Sin los jóvenes no podemos ir a ningún lado. Yo estoy hablando desde esta perspectiva y obviamente porque estoy conviviendo permanentemente con jóvenes, lo he hecho durante décadas, sé los pensamientos, sé los sueños, sé lo que los jóvenes buscan y los fracasos que hoy tienen que enfrentar porque no les hemos dado las condiciones para su desarrollo, de que los jóvenes tienen que seguir participando, tienen que interesarse, tienen que intervenir, tienen que gobernar este país, porque las grandes proezas no las han hecho gente de edad, las han hecho la gente joven. Esos son los que han tomado las armas para poder transformar a la historia de este país. Ellos son los que nos han inspirado para poder construir mejores escenarios. Ellos son una fuerza fundamental, son el sujeto en este momento que puede ayudar a que se consolide o no este proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso estoy convocando a la juventud a que actúe, a que participe, a que saben los jóvenes que no pueden quedarse con los brazos cruzados, que ellos tienen el futuro en sus manos y que solamente actuando con voluntad, y eso es la política, acción en voluntad, que participen e intervengan, y yo creo que esto es lo que podrá ir forjando los sueños a los que ellos aspiran, esos ideales, esa sociedad armónica que románticamente se tiene mucho en esta etapa, que se pueda construir. Entonces, los jóvenes tienen que ser, deben ser, y yo los convoco a que se conviertan en verdaderos protagonistas del cambio para bien de nuestra sociedad. Aquellos interesados en participar de Morena en Toluca se pueden acercar a ustedes. Claro que son bienvenidos. De hecho, yo tengo que decir que parte de la labor básica que he hecho en Morena es acercar a muchos jóvenes, no en el aula. El aula es muy sagrada para mí. Allí no hablamos de política, allí hablamos del conocimiento que vamos a enseñar, pero estamos dando ejemplo de participación en la calle, en las esferas públicas, en el partido mismo, y claro, pues están invitados a militar en Morena o donde gusten, pero hay que militar. Esa es la convocatoria, y yo creo que la participación de ellos será no solo refrescante, va a venir a oxigenar el desarrollo de cualquier partido político, y en el caso de Morena, a consolidar ese proyecto que tenemos para una sociedad más adecuada. El filósofo catedrático
fundador de Morena en Toluca, Alberto Saladino. Sabemos que también es prolífico escritor. ¿En dónde podemos revisar algunas de sus obras, maestro? Bueno, pues ahora tenemos la ventaja de que se pueden conseguir estas en Internet. La mayoría están en Internet. Tenemos nosotros una serie de textos que han publicado universidades nuestras en el país o en el extranjero. Hace no mucho encontraba que una obra clásica que, por cierto, ahora se ha vuelto a reeditar, se ha vuelto a publicitar, Humanismo Mexicano del siglo XX, 2 tomos hermosamente editados por la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentran en el portal de la Universidad de Georgia, en la dirección www.ensayistas.org, y me da mucho gusto porque pues, son más de 1000 páginas las que están ahí recogidas, y eso da una semblanza de la riqueza intelectual que ha producido México y desde México para el mundo durante el siglo XX. Eso por lo que respecta a algunas de las publicaciones de nuestra universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, me ha publicado varias obras. La última que publicó en 3ª edición se llama Indigenismo y Marxismo en América Latina, una espléndida obra que se puede conseguir en el portal electrónico de la UNAM y también, pues obviamente, en sus librerías. Y en el extranjero, pues podemos darnos una vueltecita, brincar el charco, en este caso el Océano Pacífico, y ir a Taiwán. En la Universidad de Taiwán me han editado alrededor de 5 libros, y allí hay uno que me gusta mucho porque fue una especie de libro homenaje que me publicaron, que se llama América Latina, Espacio Vital, Perspectivas Interdisciplinares desde Asia. En efecto, ese libro lo escribí en un sabático que tuve allá en Asia, y con mucho gusto fui a difundir la cultura mexicana, la cultura latinoamericana, y esto es lo que ha motivado pues, que se me publique en esta parte del mundo. Doctor Alberto Saladino, filósofo, escritor, catedrático, fundador de Morena en Toluca, en los micrófonos del 95.7. Maestro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que, como siempre, pues hay mucho que hacer. También agradecemos, en función de eso, el tiempo que se toma para atender estos micrófonos. ¿Algo que desea agregar, por favor? No, pues agradecer, como debe ser, la noble, loable e importante función que tienen ustedes los medios de comunicación, porque es el mejor mecanismo que han creado las sociedades para lograr esa intermediación entre los protagonistas de algunos aspectos de la vida pública y la sociedad. Por eso un reconocimiento especial. El proceso electoral está prácticamente iniciando. Vendrán tiempos importantes en los cuales habrá que establecer algún análisis en particular, y nos encantaría contar con su presencia en futuras fechas en medio de todo lo que se está viviendo, doctor. Queda usted oficialmente invitado. Esperamos contar con su presencia. Oh, claro, las veces que quieran. Somos materia dispuesta. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Un saludo a todo su público, a todos sus oyentes. Gracias, doctor Alberto Saladino, el fundador de Morena en Toluca. ¿Qué le parece la entrevista? De lujo, ¿verdad? Así, 95.7, Cadena Azul Radio, le garantiza que usted está, hoy como todos los días, bien informado. Muy buenos días, buena información. Soy Alejandro Alejandre. Hasta mañana.